Hola, buenos días muchachos, gracias por conectarse, bienvenidas. Ahorita comenzamos, vamos a esperar un minutito más, unos 2 minutitos más a ver si llegan más personas. Ahorita comenzamos, ya se está grabando la sesión para que quede todo documentado desde el principio, ¿ok? En un momentito damos inicio con la clase de hoy. Muy bien muchachos, gracias por conectarse, gracias por su puntualidad. Vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Para aprovechar bien nuestro tiempo. Y bueno, pues esto es lo último que vamos a estar trabajando para que ustedes puedan estudiar para el examen parcial que de ustedes va a ser la próxima semana, va a ser el martes en nuestra hora clase como normalmente lo tenemos hasta el día de hoy. Ok, entonces vamos a iniciar. Bienvenidos a la clase de Física 1. Estamos en nuestra clase virtual número 5, cerrando la unidad número 1 que es en la introducción a la física. Ok, por ahí la semana pasada estuvimos trabajando con vectores. Por ahí ya les decía que los vectores tienen, además de magnitud, que es como la parte numérica, y la parte, bueno, como veíamos era la magnitud, escalar, que es la parte numérica con su unidad de medida. Bueno, además de eso tenemos dirección y sentido. Y recordemos que utilizamos letras con flechitas en la parte de arriba para representar un vector. ¿Ok? Vimos uno de los métodos para calcular vectores, que era el método de los triángulos, el método del triángulo. Ahorita vamos a trabajar con la descomposición rectangular de vectores. Este es otro método. En este método sí vamos a necesitar analizar un poquito más los vectores. Vamos a tener que, como dice aquí el tema, vamos a descomponerlos en diferentes partes para poder hacer los cálculos necesarios y poder determinar nuestro vector resultante y su ángulo de inclinación. ¿Ok? Vamos a ir viendo el paso a paso, ahora sí que de manera teórica, cómo es que se tendría que hacer. Yo les voy a dejar 2 ejercicios ya resueltos para que ustedes vean o vayan a ir relacionándolo. No lo vamos a ver a profundidad, o sea, no les voy a explicar cómo se hacen estos 2 que ya hicimos, pero vamos a hacer otros 2 en donde sí les voy a explicar el paso a paso. O sea, les voy a dejar 2 ya hechos para que ustedes, si ustedes lo quieren intentar hacer por su cuenta para practicar, ya nada más pueden ir como que ir comparando si les está dando el mismo resultado. Pero yo les voy a explicar otros 2 ejercicios, paso a paso para que ustedes vean cómo se trabaja. ¿Ok? Primero vamos a ver la parte, digamos, teórica. Dice aquí, el procedimiento para determinar la suma de vectores por el método de los componentes es el siguiente. Paso número 1. Determina el componente horizontal y vertical de cada vector. ¿Ok? Aquí tenemos en esta imagen esta flechita negra de color negro que es nuestro, digamos, vector principal con su ángulo de inclinación. Y fíjense cómo esta flecha se descompone en un vector horizontal utilizando esta formulita. Nuestro vector en X es igual al vector o a la magnitud por el coseno del ángulo de inclinación. Esa sería una formulita que vamos a utilizar. Y está descompuesta esta flechita de color negro en este vector vertical, utilizando esto, que sería el vector F de Y es igual a la magnitud de nuestro vector por el seno del ángulo de inclinación.
¿Ok? Aquí está. Para encontrar el componente horizontal hay que multiplicar por el coseno del ángulo. Y para encontrar el componente vertical se multiplica por el seno del ángulo. Ahorita hacemos un ejemplo. Ya que tenemos la descomposición de todos nuestros vectores, así en vectores en su forma en X y en su forma en Y, lo que vamos a hacer en el paso número 2 es sumar todos los componentes horizontales para obtener solamente un vector en X. Vamos a utilizar este simbolito que parece una E media rara, significa la suma de todos los vectores en X. Luego vamos a hacer la suma de todos los componentes verticales para obtener un solo vector vertical. Y aquí sería pues la suma de todos los vectores en Y. Ese sería el paso número 3. Paso número 4. Para encontrar analíticamente la magnitud del vector resultante, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Esta formulita es la que nosotros estuvimos haciendo o utilizando en el método de los triángulos, ¿verdad? Si se fijan, es la misma formulita, solamente aquí, en lugar de tener solamente X y Y, es la sumatoria, ¿verdad? Lo que sumamos aquí en X y lo que sumamos aquí en Y son las que vamos a utilizar aquí para sustituir y encontrar el vector R. Y para encontrar el ángulo de inclinación, vamos a usar esta otra formulita. Ángulo de inclinación es igual a la tangente inversa. Y aquí lo que vamos a dividir es la sumatoria en Y, que es esta aquí, entre la sumatoria en X, que es la que encontramos en el paso 2. Estas dos franjas o rayas o líneas que aparecen aquí se conocen como valor absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Si aquí la división me llega a dar negativa, estas barritas del valor absoluto lo convierte siempre en positivo. Es decir, que esta división o este resultado aquí siempre va a ser positivo para yo poder aplicar la tangente inversa y encontrar un ángulo positivo. ¿Ok? Ahora, recordando un poquito lo del plano cartesiano, sabemos que está el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Acuérdense que los puntos en el plano cartesiano tienen que ver con los valores de las X, perdón, y de las Y. Por ejemplo, si yo quiero encontrar un punto en el cuadrante 1, utilizamos valores de X positivos, coma, con valores de Y positivos. O sea, acuérdense que estos del punto del origen hacia la derecha, los valores de X son positivos y hacia arriba son las Y positivas. Si yo llegara a marcar un vector que nos quede en el cuadrante 1, por ejemplo aquí, vamos a ponerle otro color. Vamos a poner este azul. Si yo llegara a marcar, por ejemplo, aquí un vector azul, vamos a decir que este es un vector, el vector A. Al momento de descomponer los vectores, fíjense que si yo descompongo este vector en un componente en X, el componente este de aquí va a ser positivo. La magnitud aquí va a ser positiva. Y si yo descompongo en su vector en Y, o su componente en Y, este aquí también va a ser positivo. Entonces, al momento de descomponer los vectores, tenemos que ver hacia dónde están apuntando para saber si las magnitudes las vamos a tomar como positivas o negativas. Por ejemplo, imagínense que este es el vector B. Si yo descompongo en su componente en X y en su componente en Y, hacia las X, este va a ser un valor negativo. Aquí ya les voy a poner los signos. En X aquí es negativo, pero en Y aquí sigue siendo positivo. Si yo tuviera un vector que apunte, por ejemplo, hacia acá, al descomponer en X, la X va a ser negativa, pero la Y, como es hacia abajo, también va a ser negativa. Ahorita les voy a explicar con los ejemplos cómo representar esto al momento de resolverlo. Si yo tuviera este otro vector que apunta hacia acá, observen que su componente en X sería positiva, porque esta X es acá positiva, y su componente en Y X sería negativa. Entonces, por eso aquí les pongo la combinación. En X positiva, Y positiva, cuando el componente, perdón, los vectores están en el cuadrante 1. Acá las X son negativas y las Y son positivas en el cuadrante 2. Acá las componentes en X es negativa y en Y es negativa también, en el cuadrante 3. Y para el cuadrante 4, los componentes de X son positivas y los componentes en Y son negativas. Dependiendo hacia dónde esté apuntando el vector, debemos de mantener ahí los signos que nos diga el plano cartesiano. ¿Ok? Ese es un ejemplo que ya está resuelto. Aquí lo importante que vamos a hacer, fíjense cómo tengo aquí un componente A, que es esta flechita roja.
pero este vector A lo voy a descomponer en su componente en X y en su componente en Y. Observen que aquí es positivo, positivo, por eso aquí es positivo. Y aquí están las magnitudes. El vector A es de 8 newtons. El vector B es de 7. El vector C de 4.3 y el vector D de 7.8. Entonces observen que las componentes en X siempre hay que multiplicarla por el coseno del ángulo que están formando cada uno de los vectores. Y acá los componentes en Y son multiplicar por el seno del ángulo que forman igual esos vectores en el plano cartesiano. Al momento de ya tener todas los componentes en X, los sumamos, respetando también pues los signos. Aquí sumamos todos los componentes en Y. Todo esto de colores es el paso 1. Esto es el paso 2. El paso 3 es usar las sumatorias para encontrar el vector resultante y el paso 4 es encontrar el ángulo de inclinación. ¿Ok? Estos dos se los voy a dejar aquí ya resueltos. ¿Ok? Vamos a hacer los que siguen de ejemplos. ¿Ok? Para que ustedes vean cómo es que van saliendo esos vectores o cómo va saliendo la información. ¿Ok? Dice, 4 equipos juegan a jalar la cuerda para ver quién tiene más fuerza. Determinan la magnitud y dirección del vector resultante, es decir, quién jalará más fuerte. ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos 4 vectores. Vamos a marcarlos aquí. Digamos que este es el equipo A. Este va a ser mi vector A. Este es el equipo B. Bueno, le voy a poner aquí vector B. Este es el equipo C. Entonces voy a ponerle aquí vector C. Y este es el equipo D. Vector D. Aquí me está diciendo con qué fuerza está jalando cada equipo. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es descomponer cada vector en sus componentes. Vamos a comenzar con el vector A, que es el equipo A. Vamos a usar el morado. Vamos a hacer 2 columnas. En una columna vamos a tener las descomposiciones o los componentes en X y en otra columna los componentes en Y. Vamos a empezar con el vector A. Vamos a descomponer esta flechita, la voy a descomponer en su componente en X, o sea, AX, y en su componente en Y, o sea, AY. Para encontrar el valor de AX, lo que vamos a hacer es multiplicar la fuerza que se está generando, que son 350 newtons, y lo voy a multiplicar por el coseno del ángulo que están formando. Aquí me dicen que el ángulo que están formando es de 30 grados. Entonces son 350 por coseno de 30. Para encontrar el componente en Y, entonces voy a poner AY es igual a la fuerza que están aplicando, que son 350 newtons, pero este lo voy a multiplicar por el seno del ángulo que están formando, que es un ángulo de 30 grados. ¿Ok? Vamos a sacar la calculadora y vamos a sacar los valores de cada uno de ellos. Empezando por el componente en X, sería 350 por el coseno de 30 grados. Ahí está, 350, así pegadito, coseno de 30 grados, eso nos da igual a 303.10. Vamos a agarrar 2 decimales nada más. Aquí le vamos a poner que la componente en X es igual a 303, perdón. 303.10. Ok, vamos a subrayar que esta es la respuesta del componente X. Vamos a encontrar la componente en Y, que sería 350 por el seno de 30 grados. Le damos igual y ahí nos da 175 newtons. La componente en Y de A es de 175. No es necesario que le pongan newtons, ¿verdad? Pero pues como es una fuerza, ese sería el resultado. Listo. ¿Se fijan? Es bien sencillito. Este vector, que es el A, que mide 350 newtons de fuerza, lo estamos descomponiendo en su componente en X y en su componente en Y. Es decir, que si yo sumo con la del triángulo, estos dos nos daría los 350, ¿ok? Bueno, ya sacamos ahí los componentes de X y Y del vector A. Vamos a sacar ahora los componentes del vector B. Aquí me doy cuenta que la flecha apunta hacia el cuadrante 2. Entonces, si yo saco sus componentes, por ejemplo, este sería el componente en X, o sea, BX, y este sería su componente en Y. Perdón, ahí va a salir un cuadrito.
componente en Y, este sería BY. Fíjense, la componente en X está apuntando hacia la izquierda. Acuérdense que acá son negativos los valores en X. Entonces vamos a ponerlo así. Componente en X de B es igual a su fuerza, que son 400 newtons, pero negativos, porque está apuntando el componente en X hacia los negativos. Entonces van a ser menos 400 newtons por el coseno del ángulo que están formando, que es de 25 grados. Entonces aquí sería por coseno de 25. Luego, para encontrar su componente en Y, fíjense que la Y apunta hacia arriba, es positivo, entonces sería 400 por el seno de 25, es el mismo ángulo de inclinación. Si se fijan, por eso es importante ahí ver los signos. Acuérdense, las X hacia este lado son positivos, hacia este lado son negativos, las Y hacia arriba son positivos y las Y hacia abajo son negativos. ¿Ok? Aquí está, negativo. Nos vamos a la calculadora otra vez. Vamos a poner acá menos 400, perdón. Menos 400 por el coseno de 25. Eso me da igual a menos 362.52. Negativo, porque aquí había un negativo al inicio. Sacamos la componente en Y. Vamos a multiplicar 400 por el seno de 25. 169.4. 0.04. Sí, 0.04. Y listo, ya encontré la componente en Y del vector B. Y así continuamos con los siguientes vectores. Vamos a hacer el vector C. Si descompongo esta flechita que está apuntando al cuadrante 3, la componente en X, C de X, fíjense que está apuntando hacia la izquierda, entonces va a ser negativo. Y el componente en Y está apuntando hacia abajo, entonces hacia abajo las Y son negativas. Ambos vectores, ambos componentes van a ser negativos. Entonces vamos a poner aquí. C de X es igual, aquí la fuerza es de 250 newtons. Aquí el ángulo de inclinación es de 35 grados, entonces sería negativo aquí. Menos 250 por coseno de 35. Y acá el componente en Y sería menos 250 porque es hacia abajo, el negativo, por el seno de 35. Vámonos a la calculadora, borramos aquí esto. Vamos a ponerle menos 250 por coseno de 35. Bueno, no salió negativo, ¿verdad? Menos 250 por el coseno de 35. Nos da igual a menos 204.78. Ese es el componente en X. Menos 204.78. Sacamos el componente en Y, que sería menos 250 por el seno de 35. Acuérdense que uno es el coseno y el otro es el seno. Nos queda menos 143.39. Ya vamos a terminar con las descomposiciones. Y por último vamos a descomponer el vector D, que es esta flecha que apunta hacia el cuadrante 4. Si yo descompongo o saco sus componentes, aquí la componente en X va a ser positiva, pero el componente en Y va a ser negativa. Entonces aquí vamos a poner dx es igual, aquí la magnitud es de 300 newtons, por el coseno del ángulo que es 23, coseno de 23. Y acá sería la componente en Y menos 300, porque acuérdense que apunta hacia abajo, hacia los negativos, por el seno de 23. Vamos a sacar la calculadora, ponemos 300 por coseno de 23. 276.15. Acuérdense que estamos subrayando ya el resultado final de cada descomposición. Acá sería menos 300. Menos 300 por el seno de 23. Menos 117.21.
Y listo. Ya tengo ahí las descomposiciones de nuestros 4 vectores. ¿Ok? Ese es el paso número 1. Descompón o saca los componentes de X y de Y de cada uno de tus vectores utilizando sus magnitudes y sus ángulos de inclinación. Ahora, paso número 2. Vamos a sacar la sumatoria de todos los componentes en X. O sea, vamos a sumar 303.10 menos 362.52 menos 204.78 más 276.15. O sea, vamos a respetar los signos, ¿ok? Vamos a poner uno por uno. 303.10 menos 362.52 menos 204.78 más 276.15. El resultado final nos da 11.95. A ver si pusimos bien los valores. 303.10 menos 362.52 menos 204.78 más 276.15. A ver si me pueden ayudar ustedes ahí con sus calculadoras para que nos dé todos igual. Aquí sería 11.95. Hacemos lo mismo para los componentes en Y. Aquí sería 175 más esto, menos esto, menos esto. Vamos a poner acá 175 más 169.04 menos 143.39 menos 117.21. Aquí nos da a 86.44. Vayan ustedes también haciendo ahí la sumatoria. Si me llega a mí a salir algún error, ya ustedes me corrigen. ¿Ok? Listo. Paso 1, descomponer todos los vectores. Paso 2, sumar los componentes en X. Paso 3, sumar los componentes en Y. Paso 4, vamos a sacar el vector resultante. Sería el vector R es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria en X, que es 11.95 al cuadrado, más la sumatoria en Y, que es 86.44 al cuadrado. Sacamos ahí la calculadora. Voy a ponerlo todo directo. Raíz cuadrada de 11.95 al cuadrado más 86.44 al cuadrado. Ahí nada más chequen que todo esté dentro de la raíz. Aquí el vector resultante a mí me salió que es 87.26. Y por último, sacamos el ángulo de inclinación, que es la tangente inversa de la sumatoria en Y, que es 86.44, entre la sumatoria en X, que es 11.95. Fíjense, aquí los dos son positivos, entonces no hay mucho problema. Dividimos 86.44, perdón, 86.44 entre 11.95. El resultado me va a dar positivo. Es este valor de aquí. Ahora, fíjense lo que vamos a hacer es shift tangente, para que aparezca así, tangente a la menos 1 del resultado anterior. Eso es igual a 82.12 grados. Y listo, ahí terminamos el ejercicio. Tenemos las sumatorias, el vector resultante, que esto es en newtons, y el ángulo de inclinación, que pues esto se mide en grados. Y ahí terminamos con el ejemplo número 1. Ahí si tienen alguna duda, con toda confianza pueden preguntar.
Ok, vamos a hacer un último ejemplo. Aquí son 3 vectores nada más. Dice, 3 personas intentan jalar un burro. Este es el problema que les platicaba la vez pasada. Y 3 personas intentan jalar un burro para que camine. Esta es una persona, esta es otra, esta es otra. Determina la magnitud y dirección del vector resultante, es decir, hacia dónde caminará el burro. Bueno, vamos a ver primero los vectores que tenemos. Aquí ya tengo el vector A, que es de 50 newtons a un ángulo de 70 grados. El vector B, que es de 400 newtons, este está jalando hacia la derecha, pero fíjense que no está formando ningún ángulo. Entonces aquí el ángulo sería 0, lo vamos a tomar como 0. Y esta persona, que es la persona C, está jalando con 350 newtons de fuerza con un ángulo de 49 grados. Entonces vamos a ir descomponiendo cada uno de los vectores. Empezando por el vector A. Si yo saco su componente en X, sería hacia la izquierda. O sea, el componente de en X va a ser negativo. Pero el componente en Y, como es hacia arriba, va a ser positivo. Componente de A en Y. Entonces nos quedaría componente de X, componente de AX es igual a menos 500 newtons por el coseno de 70 grados. Mientras que el componente en Y de A sería 500 newtons por el seno de 70 grados. Vamos a sacar calculadora. Sería menos 500 por coseno de 70. Nos da menos 171.01. Menos 171.01. El componente en Y, aquí sería 500 por el seno de 70. 469.84. Vamos a descomponer ahora el vector X, el vector B. Fíjense que aquí no hay ángulo de inclinación. Solamente tendríamos, digamos, que el vector en X, que es positivo. El vector en Y, ahorita se van a dar cuenta que va a dar 0. Porque no hay un ángulo de inclinación. Vamos a ver acá en X. Vector en X es igual a 400 por el coseno de 0 grados. Mientras que el componente en Y sería 400 por el seno de 0 grados. Acá en la calculadora. En la calculadora ponemos 400 por coseno de 0. Nos va a seguir dando 400. ¿Se fijan? Porque no hay un ángulo de inclinación. Pero ahí nada más para comprobar, ¿verdad? Y el componente en Y sería 400 por el seno de 0. Y nos da 0. ¿Por qué? Porque no existe un ángulo de inclinación, ¿verdad? Aquí sería 0, pero igual lo comprobamos con las formulitas para que vean que sí es verdad. Y por último, el vector C, si lo descompongo en X, aquí el componente en X es negativo y acá el componente en Y también es negativo porque está hacia abajo. Entonces aquí tendríamos componente de X de C es igual a menos 350 por coseno de 49 y el componente en Y es menos 350 por el seno de 49. Menos 350 por coseno de 49. Aquí nos da menos 229.62. Menos 229.62. Y en Y. Bueno, sería menos 350 por seno de 49. Menos 264.14. Ya están los 3 vectores descompuestos. Vamos a hacer la sumatoria en X.
es menos 171.01 más 400 menos 229.62. Eso nos da igual a menos 0.63. No pasa nada si nos da negativo. Sumatoria en Y. Acá sería 469.84 más 0 menos 264.14. Nos da igual a 205.7. Vamos a sacar el vector resultante. Es la raíz cuadrada de la sumatoria en X, que es menos 0.63 al cuadrado, más la sumatoria en Y, 205.7 al cuadrado. Metemos todo eso en la calculadora, así como está. Menos 0.63. 205.7. Ahí el vector resultante nos dio 205.7. Y luego el ángulo de inclinación es igual a la tangente inversa de la sumatoria en Y, que es 205.7, entre la sumatoria en X, que es menos 0.63. Acuérdense que aquí el resultado, aunque nos dé negativo, nosotros lo vamos a tomar como positivo, ¿ok? Nos vamos a la calculadora. Vamos a poner 205.7 entre 0.63. Me va a dar este resultado. Ahora voy a poner shift tangente, que es la tangente inversa de nuestro resultado anterior. Es ANS, resultado anterior. Y aquí el ángulo de inclinación es de 89.82 grados. Y listo. Ahí terminaría nuestro ejercicio. ¿Ok? Ya hicimos 2 ejemplos. Ustedes ya tienen otros 2 ejemplos ya resueltos. Yo les recomiendo que ustedes intenten practicar con los primeros 2 de esta presentación. Traten de resolverlos sin ver mis respuestas. Y luego ya ustedes los van comparando para ver si les está saliendo igual. Si no, pues ahí ya ustedes pueden corregirse. ¿Ok? Hasta aquí pues sería lo que vamos a estar estudiando para el examen, el primer parcial. No sé si tengan alguna duda, algún comentario antes de pasar lista. Profe, ¿eso va a venir en el examen? Sí, va a venir uno como estos. Nada más uno. Pero creo que es uno de 3 vectores, para que no hagan así. Sí, es uno de 3. Porque si fuera de 2 vectores, pues a lo mejor pudiera ser el del método del triángulo. Pero para la descomposición sí puede ser uno como este del burro. Por eso, pues es importante que lo practiquen, que vayan observando, que vayan ustedes a ir repasando, para que al momento de que ustedes lo vean, ustedes ya sepan qué hacer. ¿Ok? Si se fijan, es rápido, ya nada más es cuestión de poner en una columna los X, en otra columna las Y, hacer la sumatoria y nada más respeten los signos. Usamos esta formulita del teorema de Pitágoras, la del ángulo y listo. O sea, no es tan complicado cuando practicamos, ¿no? Está sencillito. Para las X uso coseno, para las Y usamos el seno. Profe, esta semana va a haber tarea. Esta semana no, para que se enfoquen a estudiar para sus exámenes. ¿Okay? Ya les calificaría con las 4, les promediaría con las 4 tareas que ya han entregado y con el examen. ¿Ok? Bueno, ustedes vayan a ir viendo mientras tomo lista. Darlene Castillo. Ashley Cuellar. Presente. Angie García. Presente. Briseida Juárez. Presente. Mariana Maldonado. Presente. Mía Salazar. María Mendoza.
Presente. María Villarreal Presente. y Nicole Villela. Presente. Listo. Falté yo de mencionar. Jacqueline, a ver. Es que me mandaron, sí, es que me mandaron la lista según actualizada, pero me la quitaron. Es Guerra Ortega. Guerra Ortega. Sí. Jennifer Jacqueline. Sí. Qué raro que me la hayan quitado. Bueno, vamos a agregarlo. Listo. ¿Algún otro comentario, duda, sugerencia? Mía Salazar me dice que su micro no funciona. Ok, ya quedó Mía. ¿Algo más? ¿Todo bien? Bueno, acuérdense que en unos minutitos más les subo el video y esta presentación que acabamos de ver. Como les decía, no hay tarea para esta semana. Nada más si les pido de favor si pueden hacer ustedes su propio formulario de física, o sea, todas las formulitas que hemos visto en una hoja, en su libreta, ténganlas todas juntas para que en el momento de que ustedes presenten puedan acceder a ellas sin tener que estar hojeando o estarlas buscando en su libreta. Entonces, hagan su formulario, prepárense para el examen y pues ya échenle muchas ganas. ¿Ok? Muy bien. Por mi parte sería todo. Entonces, muchachos, gracias por haberse conectado el día de hoy. Y pues entonces nos vemos en nuestra próxima clase virtual ya regresando de los exámenes. ¿Ok? Muy bien. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Pórtense bien y hagan la tarea. Ah, no, estudien. No hay tarea. Bye.